-20, si les parece. Ok. Les planteo que esperemos hasta -20, entonces así arrancamos con la presentación general. El cuadro de participantes no se ve en la proyección, ¿verdad? ¿O sí se ve? Eh, en el video se ve a un costado siempre. Ah, bueno, ok. Y No, porque la- lo que no quiero es que como yo habilité acá mi costadito, porque así puedo el, silenciar de pronto algunos micrófonos que están abiertos. sí, eso no te Eh, preocupes, eso no se ve. ya, La no parte no quiero se ve. no quiero que les tape la visual. No, eso no se ve, no te preocupes. Ok. ¿Qué tal les trata el frío a los que entraron recién? Algunos de ustedes vienen de muy lejos, por ejemplo, qué sé yo, de área metropolitana, se van hasta el centro, caminan mucho. ¿Cómo les trata el frío? Congelados por lo que veo. Bueno, yo, mi hora, falta un minutito. Bueno, arrancamos. Saludos para todos y todas. Gracias, Guido, nuevamente hoy en este espacio, digamos, de trabajo, de compartir conceptos, conocimientos. Es un espacio para validar los conocimientos que cada uno de ustedes tiene. Como comenté hace rato, la presentación que voy a compartir con ustedes, que también se la voy a facilitar a Geoinformática, a Guido Prieto, para que después comparta con ustedes. Es una presentación que me tocó realizar hace un par de años y bueno, de hecho la volví a utilizar más adelante, pero preparé especialmente para un curso de liderazgo de jóvenes, eh, de familias, de productores de comercio justo que trabajan con dos empresas, una organización de una coordinadora de comercio justo y una empresa que acompaña y forma parte del sistema de comercio justo de producción orgánica a nivel latinoamericano. Entonces, me tocó este módulo que era justamente formulación de proyectos de desarrollo social, porque lo que se esperaba y se buscaba con eso es que los jóvenes dentro de su contexto social puedan elaborar algunas propuestas que teniendo en cuenta, ¿verdad? Que las generaciones actuales, hijos de productores, no siempre quieren continuar o buscan continuar, digamos, como parte de la cadena hereditaria del mismo sistema de producción. Y bueno, en todo caso, algunos de ellos producen y generan alternativas que pueden ir paralelamente y con la empresa originalmente de sus padres. Y cuando uno habla de formulación de proyectos de desarrollo, tiene que manejar estos conceptos que están acá así a grandes rasgos, ¿verdad? Primero que nada, tiene que poder identificar, tiene que poder hacer un análisis de problemas, tiene que poder construir los objetivos de acuerdo a los principales problemas
Y a partir de esa identificación, digamos, tanto de la problemática em, como la construcción de los objetivos o de la finalidad o el propósito de un proyecto determinado, es que tiene que construir la forma en que va a gerenciarse ese proyecto y para ello tiene que, yo les suelo decir a los alumnos, les suelo decir, tienen que conocer el cuento desde el comienzo hasta el final, ¿verdad? Es decir, poder describir la situación que se quiere subsanar o las necesidades que se quieren atender con un proyecto determinado y luego se va desarrollando todos los componentes para que también ese proyecto que se presenta, ya sea a una cooperación, a una institución gubernamental, pueden ser culturales, pueden ser educacionales, pueden ser productivos, constructivos, etcétera, etcétera, realmente puedan ser financiados y el que recibe la propuesta pueda tener una idea muy extensa de la situación, ¿verdad? Y hay muchas herramientas que se utilizan y que pudimos ver en el proceso anterior de formulación de plan estratégico, que pudimos ver que se utilizan también en el proceso de formulación de proyectos, como por ejemplo el análisis FODA, la identificación de problemas críticos, el ciclo del proyecto, o sea, conocer, verás, necesariamente cuáles son las etapas que tiene un proyecto, cómo se gestiona el proyecto, cuál es una de las herramientas más importantes o más utilizadas para poder tener una mirada, una hoja, ¿verdad? De todo el proyecto generalmente se utiliza el marco lógico como herramienta de formulación y visualización desde la finalidad hasta los indicadores y metas, y también se utiliza para construir, como vimos en la clase anterior, para construir la estructura o el diseño de la evaluación con la que se va a medir si los alcances o se va a hacer una mirada si es que se lograron los resultados dentro de un proyecto. Luego hay otros conceptos, digamos, que tienen que ver, no sé si son tan nuevos, ¿verdad? Pero sí son conceptos que a mí me tocaron realmente utilizar en la formulación de un proyecto hace un par de años también para fortalecer eh, el sistema de gestión de residuos de un municipio y se llama estructura desglosada de proyectos, que es parte de la metodología de gestión por resultados, ¿verdad? O para resultados, PM4R, que le dicen que es una metodología impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo para la formulación y gestión de los proyectos, porque realmente es una parte, es una herramienta, pero constituye, digamos, la herramienta principal para gestionar el proyecto. Y como decíamos al comienzo, lo primero que uno tiene que hacer es identificar el problema y para poder identificar el problema puede utilizar varios tipos de herramientas, ¿verdad? Y cuando hablamos de problemas o identificación de una problemática o una situación determinada, podemos hacerlo en diferentes ámbitos. Por supuesto, si hablamos de un proyecto con enfoque social, necesariamente tienen que ser problemáticas que se dan en la realidad social, ya sea de una comunidad, de un municipio, de un departamento, de un país, de una región determinada, ¿verdad? Y para ello es necesario, ¿verdad? O sea, tener, digamos, esa identificación de problemas o necesidades y carencias nos permiten después tomar decisiones para el diseño y la implementación de políticas públicas de desarrollo, ¿verdad?
Y algunos ámbitos en los cuales justamente se puede hacer esa identificación es, como dije, las necesidades o carencias de una comunidad para poder implementar políticas de desarrollo para la mejora de infraestructura, que puede ser infraestructura comunitaria, colectiva, de transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? O directamente para desarrollar o diseñar proyectos de mejora de condiciones de vida de la población, que pueden tener enfoque de producción, de desarrollo, perdón, de producción, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y para ello tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a hacer esa identificación de problemas, causas y efectos? Tenemos que preguntarnos cuál es el problema o situación que deseamos abordar. Y como les dije, para ello por lo general utilizamos varios tipos de herramientas. Una de ellas es la famosa tormenta de ideas o lluvia de ideas. O, por ejemplo, un focus group puede ser también, ¿verdad? Que se puede hacer con diferentes grupos sociales, pueden ser diferentes actores sociales. ¿Cuáles son los efectos más importantes que este problema está causando? Y esto nos ayuda a determinar el peso o la importancia del problema y la cualidad del problema. ¿Y cuáles son las causas, ¿verdad? De este problema que nosotros creemos que es el problema central, y eso también nos sirve para determinar si es realmente el problema central o si es una parte de de un conjunto de problemas específicos que generan una problemática más amplia. Y para ello muchas veces utilizamos el árbol de problemas, que es una de las herramientas más importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de problemas, nos permite identificar, por ejemplo, y en este caso dice, ¿verdad? La comunidad tiene problemas para comercializar los productos agrícolas. O sea, podemos formular de esa forma en una frase. O las escuelas de la comunidad tienen un alto índice de ausentismo de niños y niñas en el ciclo básico, ¿verdad? También ese es un problema de educación, ciertamente, ¿verdad? Que hace al tema escolaridad, pero tiene una serie de causas que son otros problemas específicos. O sea, el problema central está enfocado en este caso en la escolaridad, ¿verdad? De los chicos. O con relación al mismo tema, ¿verdad? Los rendimientos del tema de producción, los rendimientos productivos están cada vez más bajos, lo cual no permite dar una respuesta a los clientes que esperan nuestros productos. Y cuando hacemos un análisis, tenemos que tener estos tres componentes o estos tres factores que son fundamentales. Por un lado, cuáles son las causas que generan un problema determinado y cuáles son los efectos o impactos que causan ese problema o esos problemas determinados. Entonces, cuando hacemos también esta relación causa-efecto, podemos ver si realmente el problema que estamos identificando es un problema principal o central o es un problema secundario. Y en este caso, cuando hicimos el análisis con ellos, se tomó que la productividad por hectárea era demasiado baja. Es decir, ellos que deben producir para poder justificar o para poder garantizar ingresos importantes en la producción de caña dulce o en la producción vinícola, porque eran también productores de vino los participantes, necesariamente necesitaban tener una muy buena productividad o buen rendimiento, también se utiliza esa expresión, buen rendimiento por hectárea. Si no tenés un buen rendimiento por hectárea, tenés obviamente muy baja producción y por ende tenés una disminución de tus ingresos, ya sea por
poca cantidad de disponibilidad de productos para la venta o porque tus productos son de mala calidad y también tienen un precio diferenciado. Y una de las causas que puede, o dos de las causas que pueden problematizar esta situación tiene que ver con la disminución del régimen de lluvia o el tema de sequías y por otro lado, la calidad del suelo, que muchas veces también tiene que ver con la disponibilidad de agua o con la problemática en las zonas, digamos, donde hay demasiado uso de plaguicidas o de defensivos agrícolas o máquinas que erosionan el suelo, entonces tu suelo tiene pocos nutrientes. Em, Esto es lo mismo, o sea, realmente estas son las preguntas que tenemos que realizarnos. ¿A quién afecta? ¿En qué ámbito social? ¿A qué se debe? Que es lo que nos permite identificar las causas y cómo se evidencia el problema, es decir, cuáles son los efectos y cuáles son o consecuencias. Estas son, generalmente podemos hacer esto en una actividad colectiva y hacer la misma pregunta, así como hemos trabajado con ustedes a nivel de grupos, la misma pregunta em, a través, digamos, de papelotes, ya sea en hojas individuales, después tener un consenso colectivo, etcétera, etcétera, donde las respuestas son consensuadas para poder avanzar y seleccionar en un grupo determinado cuál va a ser el problema que vamos a atender, porque generalmente este tipo de herramientas nos permite identificar mucha cantidad de problemas en una comunidad determinada y así como decíamos también a lo largo de la clase, tenemos que decidir lo que no vamos a hacer, en qué nos vamos a focalizar. Em, entonces, a ver, acá, por ejemplo, estamos hablando, digamos, de cómo respondemos para construir este árbol de problemas. Y dice, una vez que elegimos o consideramos el problema, la revisión tenemos que hacerla para ver si las causas tienen coherencia, o sea, cuáles son aquellas causas que realmente están generando el problema y es un ejercicio de ida y vuelta, porque para algunas personas pueden ser también problemáticas combinadas que de pronto debemos necesariamente atender dos o tres objetivos, dos o tres problemas secundarios para poder solucionar. Y eso vamos a verlo en las siguientes láminas que hacen al árbol de problemas. Entonces, las escuelas de la comunidad, en este caso, tenemos dos posibles problemas. Las escuelas de la comunidad tienen un alto nivel de ausentismo de niños y niñas en el ciclo básico. Los chicos ya no quedan para el doble turno porque no tienen merienda. Ahí, por ejemplo, podemos decir que esa es una de las causas del problema, ¿verdad? En este caso, del problema de ausentismo o la deserción escolar, ¿verdad? Y yéndonos más abajo aún, tenemos que, por ejemplo, los padres no tienen recursos para sostener la doble jornada escolar o los chicos se quedan dormidos, ¿verdad? Los chicos se quedan dormidos porque también si no comen, no pueden estar haciendo ayuno intermitente, ¿verdad? Si no comen, obviamente, no sé, no hay rendimiento. Y acá tenemos llevado al árbol de problemas, tenemos, digamos, esta estructura que estábamos viendo, ¿verdad? Por un lado, nosotros decíamos que en este caso la problemática y lo que debemos, o sea, esta identificación de este problema central también nos posiciona en qué ámbito tenemos que trabajar.
¿verdad? No solamente es una problemática de la comunidad, sino es una problemática de la comunidad escolar en un sector determinado de una ciudad o de un pueblo o de una compañía, ¿verdad? Entonces, eso implica que involucra, puede ser, obviamente, es del sector privado, ¿verdad? Involucra a diferentes actores claves. Entonces, el problema central, las escuelas de la comunidad tienen un alto ausentismo, ¿verdad? Y acá se van colocando cuáles son las causas. Por un lado tenemos el alto grado de desnutrición infantil que genera bajos rendimientos escolares. Por otro lado, los niños no acceden a la merienda escolar y lo que decíamos también, ¿verdad? Que los padres no tienen suficientes recursos para sostener a sus hijos dentro del sistema. También puede ser porque los niños tienen que colaborar en la casa. O sea, hay muchos otros, no es que solamente tiene que ver con la merienda escolar, sino que también puede tener que ver con el aporte, digamos, dentro de la casa, ya sea para el cuidado de los hermanitos, que es lo que suele suceder también con las nenas, ¿verdad? Que se quedan a cuidar a los hermanitos más pequeños. Y los impactos o efectos que generan este problema que está en rojo, por un lado, ¿verdad? Tenemos que los niños no terminan la escuela primaria o el ciclo básico, si le queremos llamar. ¿Y cuál es el impacto que genera esto? Existe un alto índice de analfabetismo en la población joven del país económicamente activo. Acá ustedes ponen muchísimo esfuerzo en cuanto a solucionar, digamos, el arrastre de toda esta problemática que está por debajo, ¿verdad? O sea, es un poco ustedes atacan las consecuencias de una problemática bastante compleja. Entonces, cuando vamos a hacer la identificación de problemas, deberíamos tener una estructura ya aquí armada para que los participantes puedan utilizar esta herramienta. Y como ustedes pueden ver acá en el lado, al lado de este cuadro, digamos, está la explicación de cómo, de qué es hacer un análisis de árbol de problema y qué es lo que aquí podemos tener. Como pueden ver, pueden haber causas directas y causas indirectas. ¿Y por qué es importante agarrar y tener esta mirada así, digamos, visual, o sea, una estructura visual de qué es lo que vamos a atacar? Porque muchas veces atacamos, no o sea, no se puede atacar el problema si se atacan las causas indirectas. Esto tiene que ir necesariamente, se tiene que hacer una mirada si esta causa principal, ¿a qué se debe? Por ejemplo, en el caso de la merienda escolar, podemos decir que la merienda es una causa. Pero ¿por qué otra vez tenemos esa problemática de que no hay merienda escolar? A veces no hay suficientes recursos. En el caso, yo recuerdo que cuando me tocó trabajar con el municipio en Baracayú, el intendente decía, yo recibo tantos millones de guaraníes para merienda escolar y tengo tanta cantidad de escuelas y el dinero no me alcanza para todas esas escuelas. Entonces, alguien se queda sin comer. O sea, ellos anualmente hacen como una mirada prioritaria y no les alcanza a todos. Entonces, eso es terrible, pero al mismo tiempo es inevitable, ¿verdad? Entonces, la causa principal es no tener la merienda escolar, pero las causas indirectas es no tener la suficiente cantidad de recursos para poder proveer. Y luego, este es otro ejemplo, ¿verdad? Que también va a quedar para ustedes. Después tenemos lo que sería, digamos, la mirada.
del proyecto, pero ya teniendo en cuenta cuáles son, si nosotros ya hemos seleccionado nuestro problema principal, tenemos que hacer la mirada de cuál va a ser, digamos, cómo vamos a diseñar el proyecto, cuál va a ser nuestra finalidad o propósito en este proyecto. Y tomando siempre como centro el problema principal. Entonces también tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Estoy realmente yo enfocándome a un objetivo y una meta que logre en este caso, por ejemplo, se toma el sistema productivo, el mejoramiento del sistema productivo para y aumentar la productividad? ¿Cuál es el impacto que mi trabajo va a generar para que mejore la situación? Entonces, tenemos que hacernos sí o sí tenemos que hacer sí o sí una mirada en ese sentido eh, muy profunda, si realmente elegí bien el problema central para poder tener un objetivo central o una finalidad o un propósito eh, dentro de mi proyecto. Y bueno, el proyecto, como ustedes saben, ya vimos también esto, ¿verdad? Un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí que buscan cumplir un objetivo, en este caso dice específico, obviamente porque tiene que ser concreto, tiene que poder producir un resultado, un producto o un servicio en un tiempo, costo y alcance determinado. Estos conceptos ya vimos a lo largo de las clases anteriores y para el éxito de este proyecto, ¿verdad? De un proyecto también se tiene que medir la calidad y el grado de satisfacción de los interesados. Acá es donde hablamos también de que tenemos que incorporar factores de evaluación del proyecto que nos permitan identificar el alcance si realmente logramos nuestras metas y nuestros objetivos. Em, un proyecto de desarrollo por lo general persigue también, ¿verdad? Resultados no tangibles. Muchas veces hablamos, ¿verdad?, de que nuestro proyecto logró sus objetivos en términos de la dotación de un servicio, un producto, ¿verdad? Para subsanar una situación determinada, y muchas veces también los proyectos generan un impacto que no estaba previsto, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, realmente es fabuloso porque si vos estás queriendo simplemente mejorar el sistema productivo, generar ingresos para las familias, pero no estás visualizando, ¿verdad? ¿Qué otros factores, qué otros indicadores eh, están mejorando con el impacto de tu proyecto? Estás tal vez perdiendo una oportunidad brillante de hacer una réplica del proyecto en otros escenarios similares. Y para ello tenemos que ver también otros factores que sí o sí se tienen que considerar para el éxito de un proyecto, son que tienen que participar, o sea, tiene que tener un enfoque participativo, no tiene que ser una receta traída para imponer en una comunidad determinada. Se tiene que ver para ello, se tiene que hacer un análisis de partes interesadas y de un mapeo de actores, es decir, por un lado la población objetivo, cuáles son mis socios de recursos, cuáles son mis aliados. También tenemos que ver quiénes pueden no ser nuestros aliados para ver unas estrategias de atención a ese sector. Tiene que tener un enfoque participativo e intersectorial. Tendría que basarse en el enfoque de derechos y también no perder de vista el tema ambiental, sobre todo con la situación de cambio climático que estamos viviendo, a pesar de que muchos sectores son negacionistas y no quieren tener en cuenta esa situación.
Y por otro lado, tiene que generar transferencia de recursos y aprendizajes de conocimiento y tiene que ser transparente, o sea, en el sentido de toda la administración y gestión del proyecto tiene que tener un enfoque de transparencia. Este ciclo también ya habíamos visto, acá es donde vemos un ejemplo, este es otro ejemplo de árbol de problemas. Em, este es muy simple, es muy lindo. Ay, perdón, se me quedó acá el logotipo de Fairtrade y CLAC. Bueno, este por ejemplo es un ejemplo muy simple, muy interesante porque nos permite dimensionar también el cómo redactar, porque a veces problematizamos demasiado el problema en el sentido de que ponemos demasiada cantidad de palabras que no facilitan la comprensión de lo que estamos queriendo, digamos, que se entienda. Entonces, este por ejemplo es un ejemplo fantástico. Al taxi, que encuentran en internet, esto yo bajé del ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de Población y Estudios Sociales, creo que es, el alta accidentabilidad de los automotores. O sea, el enfoque está en en las personas. ¿En qué sentido? En el sujeto que sufre accidentes, ¿verdad? Y acá las causas son estas. Simple imprudencia de los conductores, parecido a nuestros motoqueiros que cruzan semáforo en rojo sin tener ningún respeto, mal estado de las calles, parecida a nuestra ciudad, y vehículos en mal estado, también parecido a nuestra situación, ¿verdad? Estas son las causas, es decir, si nosotros vamos a formular objetivos específicos sobre los cuales se va a trabajar, se tiene que tener en cuenta todo lo que es el enfoque de educación vial, todo lo que es el mantenimiento adecuado em, de las calles y por otro lado, obviamente, no nos gusta ningún hacer el famoso ITV, ¿verdad? No da gusto pagar, pero a lo mejor sirve para prevenir que no hayan tantos vehículos en mal estado en las calles. Luego, a ver, acá hay un árbol de soluciones. Este árbol de soluciones, este material es de un material que se llama justamente eh, diseño y evaluación de proyectos sociales. Es un material que me tocó leer, que me tocó estudiar cuando trabajaba en Altervía en todo el tema de desarrollo local. Y por supuesto, está también el árbol de problemas para poder ver justamente esa coherencia entre la problemática y la respuesta, ¿verdad? A ese problema. Acá hay un árbol en este caso, un árbol de objetivos que, que tiene que responder a ese problema de la productividad mirada, digamos, en positivo y sobre la cual sobre la cual uno tiene que generar, digamos, las condiciones adecuadas y tiene que formular sus objetivos después para poder trabajarlos con indicadores, con metas, con esto, con lo otro, ¿verdad? Eh, Bueno, y esto sería un poquitito, yo antes de empezar esta parte, no sé si tienen algunas preguntas que quieran realizar. Les quiero mostrar después ya rápidamente lo que sería una estructura, cuáles son los ítems que debe tener un proyecto que vaya a ser financiado, ¿verdad? O que vaya a ser presentado a una cooperación determinada. Generalmente es muy detallista y como les dije, en la mayoría de los casos, Comunidad Europea,
ahora hay una nueva modalidad de trabajo que se llama co-creación, que, por ejemplo, la cooperación de Estados Unidos, la cooperación de USAID, primero quiere que se le haga un concept paper de máximo 3 páginas y a partir de ahí se construye con ellos el proyecto, ¿verdad? En el caso de los proyectos de Comunidad Europea, ya te dan, digamos, toda la estructura que tiene que tener el proyecto y ellos definen si es pertinente, si es, digamos, si realmente cumple los requerimientos de un llamado de cooperación en este caso, ¿verdad? No sé si, creo que también la cooperación española trabaja con esa estructura. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran realizar? Último día, últimos 10 minutos, 8 sí que. Bueno, voy a terminar entonces compartiendo. Guido, ¿estás presente? Aquí estoy firme. Bueno, bueno. No, quería nomás saber porque no les quiero dejar colgados después. em, si es que por ahí tengo que... Ah, mira, ahí están. Hola, Linda, ¿cómo estás? Qué gusto verles. Gustazo, gustazo para mí. Bueno, finalmente, Hola, para... Ana. Aquí estamos en ¿Cómo grupo, estás, pues. Juan? Qué bueno, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Para mí es un regalo eso, así que realmente me alegra mucho compartir con ustedes hoy. Bueno, cuando uno va a elaborar o formular un proyecto, este es un índice básico, pero requete básico que sí o sí tiene que cumplir todos los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Y lo primero es un resumen de no más de una página de la acción que uno quiere llevar adelante. Y acá hay que problematizar y hay que decir quiénes están involucrados y cómo se va a resolver en una página. Luego se describe la acción, máximo 3 páginas. O sea, ahí nuevamente se repite, pero ya se va poniendo, digamos, o sea, cómo se va a resolver. O sea, es el cuento. O sea, como les decía, tenemos que contar el cuento, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y luego hacemos una cuestión más amplia de antecedentes. em, o sea, en estas 3 páginas tienen que estar los antecedentes, la pertinencia de la acción y los problemas a ser abordados, qué actores claves están involucrados, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades y resultados esperados. Acá ya hablamos también de los indicadores que tienen que tener coherencia con los objetivos, también los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, también están los supuestos letales o también las condicionantes que son importantes tener en cuenta para poder lograr los objetivos. Y luego tenemos otros 2 elementos que son fundamentales. Uno, la sostenibilidad, que no estamos hablando de la sostenibilidad ambiental, sino la sostenibilidad de la acción. Es decir, cuando se retira ese proyecto, esa gerencia, qué es lo que queda y cómo va a seguir funcionando. Sobre todo cuando son proyectos enfocados a la producción, a la educación. em, Obviamente, un proyecto donde uno entrega un producto como una vivienda, realmente terminaste la vivienda, entregaste la llave, pero tiene que ir ligado a un proyecto social de sostenibilidad social de la comunidad. Todo ese tipo de factores se tienen que considerar. Y finalmente, se tiene que mencionar en la mayoría de los casos de cooperación, se tiene que mencionar cuestiones transversales o elementos de valor agregado que tienen que ver con empleabilidad, tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con género, con inclusión, con discapacidad, etcétera, ¿verdad? O sea, es importante darle ese valor agregado. Es más, algunos proyectos algunas cooperaciones concretamente te hablan
del tema niñez, del tema género, del tema de disminución de las brechas, digamos, de género que pueden ser con relación a la mujer o enfoques de disminución de violencia contra la mujer, etcétera. Y este es un ejemplo de descripción, ¿verdad? Que corresponde a, a este primer ítem, ¿verdad? De descripción que tiene que ser bien conciso. O sea, estas viñetas no deberían estar, yo nomás le puse para que se pueda diferenciar, pero tienen que ser párrafos breves, concretos, concisos. Tiene que visualizarse que conocemos la situación a nivel país y si es posible a nivel latinoamericano, ¿verdad? Para poder también, por qué le elegimos a Paraguay y no a Chile o no a Argentina o no a Bolivia, ¿verdad? Se justifica el por qué en este caso, por qué es importante nuestra acción, a qué estamos apuntando. Y luego tiene, en este caso, al Inves, es una convocatoria que se realizó ese año y ahora hay otras convocatorias. Y generalmente en la parte de pertinencia, ¿verdad? En la parte de pertinencia, la acción y el problema, se tiene que desarrollar, ¿verdad? Se debe desarrollar la justificación del proyecto respecto a la línea de financiación. Y acá podemos ver, por ejemplo, en este caso habla, ¿verdad? La línea de financiación habla del crecimiento sostenible enfocado muchas veces, en este caso puede ser a la parte, puede ser a la parte empresarial, puede ser microempresa, puede ser cooperativas, etcétera. O sea, a eso tiene que hacer referencia nuestros proyectos. Y acá están los términos de referencia y ahí tenemos que analizar, ¿verdad? Cuando hablamos del problema, también tiene que tener consistencia y coherencia con el llamado en el cual nos estamos presentando. No podemos plantear una cuestión de producción primaria, ¿verdad? Cuando solamente y exclusivamente apuntar a la parte de mejora la producción si, por ejemplo, el proyecto tiene que ver con mejora, digamos, con, qué sé yo, capacidad de comercialización, por decirlo de alguna manera. Luego está el tema del análisis de partes interesadas o actores y tenemos que hacer como un pequeño mapita para ver justamente cuáles son los actores principales y por último, hacer el análisis de actores para ver también el nivel de influencia que tiene en el cumplimiento, para el cumplimiento de nuestros proyectos y ver las estrategias para cómo encarar si es que hay situaciones negativas o positivas. Bueno, y luego el marco lógico, que es la herramienta, esta es la estructura del marco lógico, que como ustedes pueden ver, también tiene que ver la misma lógica del árbol de problemas y árbol de objetivos, que nos permite básicamente dar respuesta a cada una de las partes del proyecto. Aquí sí o sí tenemos que diseñar, tenemos que hacer una descripción del proyecto, tenemos que tener indicadores y medios de verificación y también análisis de supuestos o riesgos, ¿verdad? Con relación al impacto que queremos lograr, con relación a los objetivos, con relación a los resultados y con relación a las actividades. Cada una de estas columnas que están acá tienen que tener un indicador, o sea, tienen que responder también a cada una de estas filas. Esa es, digamos, la herramienta del árbol en este caso perdón, la estructura del marco lógico que está, digamos, llevada a la parte visual de lo que sería el árbol de objetivos que en respuesta al árbol de problemas. Y creo que esta es la última. Sí, no. Acá está, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Eh,
pero no están en este caso todos los ítems escritos acá. Esto es simplemente para visualizar cómo deben construirse y cómo, por ejemplo, tiene que haber una coherencia entre el resultado uno y la actividad 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, es muy interesante llevar a la práctica. Esta es la planilla completa de lo que sería un marco lógico, el indicador de impacto, el indicador de resultado, tiene que tener esta misma estructura. Y por supuesto, acá nosotros hemos agregado lo que es línea de base, cómo encontramos la situación, luego el objetivo, el valor actual, las fuentes de datos, quienes, digamos, nos proveen y demuestran que esto estamos logrando y si hay supuestos o no, ¿verdad? Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos con la CAPEX, hicimos con la CAPEX, que es la Cámara Paraguaya de Exportadores, y entre ellos está la azucarera paraguaya que está en Villarrica, que trabaja con productores orgánicos. Y bueno, es un poco el cuento de cómo se tiene que encarar un proceso de formulación de proyecto social y con algunos pequeños ejemplos en alguna de las matrices que nosotros utilizamos cuando vamos a formular proyectos sociales desde el ámbito social, desde el ámbito en este caso, de las organizaciones sin fines de lucro y siempre buscando el desarrollo de nuestro país. Eso es todo por hoy, chicos. Me pasé 3 minutos y pido disculpas por eso. Espero realmente que podamos seguir colaborando con ustedes. Acá yo estoy a disposición, como dice Guido también. Aurora, ¿levantó la manito o me pareció nada más? No, me pareció nada más. Y bueno, eso nada más, Guido, por hoy. Gracias, Romy. Gracias a todos nuevamente por acompañar esta última clase, ¿verdad? Esperamos que todo esto que pasó en estos casi 2 meses les haya servido, por lo menos haya quedado algo, ¿verdad? Y que también podamos seguir continuando en este lapso de tiempo apoyándoles, ¿verdad? En lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Yo, como dije, mañana vamos a acercar los Certificados. certificados firmados. Y sí, he visto una pregunta ahí si los materiales también se pueden compartir para, Sí. para la Yo, gente que esté yo me interesada. comprometo a pasarte, Guido, después de mi reunión de ahora que ya empezó hace 4 minutos. Ok, ok. Bueno, yo les dejo, les agradezco mucho realmente la confianza y espero que todo aquello que pudimos desarrollar, que les sirva para su vida y para su trabajo, sobre todo para mejorar cada día más las condiciones profesionales. Un gusto, que estén bien. Nos vemos. Un saludo Dale, a muchas todos. gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.